Lo primero, decir que la palabra Big Data a mí no me agrada demasiado. Es una palabra que todo el mundo conoce muy bien, tiene mucho de marketing, pero por sí solo carece de valor, ¿no? Yo creo que a lo que debemos dar realmente valor es a la ciencia de datos. La ciencia de datos alimenta de datos y aquí Big Data sí que puede tener una aportación. En general, el mundo del seguro depende mucho de los datos porque tiene que estar constantemente evaluando cuál es la realidad, qué es lo que está sucediendo, porque por misión, incluso por legislación, su función es gestionar los riesgos. Si no puedes gestionar adecuadamente los riesgos, y no lo haces en base a datos. Entonces, todo lo que tiene que ver con datos tiene una estrecha relación con el mundo del seguro y con todo otro tipo de industrias, como estamos viendo. Y Big Data es una pata más. Pero la pata esencial es la ciencia de datos, y para traer la ciencia a las empresas, pues nos servimos de muchas herramientas, metodologías, tecnologías, etc. Es crucial, es uno de los elementos más importantes de la industria. Como te comentaba antes, la industria del seguro gestiona riesgos. Gestionar riesgos implica prever la posibilidad de que pase algo y estimar su impacto. Por tanto, todo eso está basado en datos. Además, hoy en día ha habido una cierta democratización de tecnologías que antes parecía que solo estaban al alcance de grandes centros de investigación o de grandes compañías, y en estos momentos cualquier pequeña pyme puede disponer de esas tecnologías gracias a la escalabilidad de costes, ¿no? Esa tecnología, en conjunción con la propagación de capacidades para analizar el dato y sacar un conocimiento útil a partir del dato que se pueda activar en acciones concretas, es importante en todo ámbito de negocio. Y en el sector asegurador, pues quizás uno de los que más, porque ya de por sí es un sector que trae un histórico de trabajo con datos pues muy sofisticado. La ciencia actuarial, la ciencia estadística, pues no digamos que nace en el sector asegurador, pero sí que tiene grandes ramificaciones en este negocio. Estamos acelerando bastante, pero realmente empezamos hace 2 años y medio, de forma un poquito más seria y sofisticada. Y ahora mismo pues estamos en una fase todavía incipiente. Sabemos que tenemos mucho camino que recorrer, pero con proyectos muy interesantes que esperamos que los clientes puedan empezar a manejar de forma tangible en el corto plazo. Pues yo creo que esencialmente dotándole de una agilidad que a día de hoy puede que no la hayamos tenido. Entonces, las tecnologías Big Data, en conjunción con la posibilidad de tratar otro tipo de datos, yo es a lo que más valor doy con el tema del Big Data, porque lo que llamamos un gran volumen de datos, lo que para una empresa son muchos datos, pues para otra pues a lo mejor es algo ridículo, ¿no? Y luego también debemos tener en cuenta que depende del proyecto y depende de lo que estemos analizando, pues a lo mejor datos de hace más de 5 años o hace más de 10 años no son relevantes para el caso de uso que estamos tratando. Entonces el volumen para mí es una cuestión que no es lo principal de todo este Big Data. Sí, la distinta tipología de datos o la posibilidad de atacar datos generados en tiempo real, ¿no? Entonces este tipo de información, este tipo de datos, pues lo que nos puede ayudar es a generar nuevos productos que, como decía antes, pues nos ayuden a detectar de una forma más temprana las necesidades del cliente, anticiparnos incluso a esas necesidades ofreciéndole los productos que realmente él necesita, los productos que va a usar, y además incluso optimizando el coste que podemos solicitar por ese servicio. Pues es crítica porque hoy en día el cliente lo que pide es un trato personalizado. Y no podemos dar ese trato personalizado que está demandando no solo el cliente, sino la sociedad a todos los niveles, si no entendemos qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Y como sabemos, pues las personas, los clientes, no transmiten directamente muchas veces esas necesidades. Entonces debemos inferirla a través de todos los canales de relación. Entonces, pues ahora mismo es esencial el analizar y intentar detectar cuáles son las necesidades de los clientes, cuáles son sus deseos, pues para intentar otorgarles la mejor experiencia posible en su relación con la compañía. Dándonos más herramientas para poder acercarnos al cliente y detectar sus necesidades y sus deseos.
Eso es lo que hace este tipo de tecnologías, ¿no? Porque Big Data en realidad es un paradigma, pero bajo ese paradigma lo importante es que se enmarcan un conjunto de tecnologías muy determinadas, muy concretas, ¿no? Y más flexibles que las que disponíamos antes, hace unos años. Y lo que ha cambiado es que tenemos más flexibilidad y más herramientas encima de la mesa para comprender cuál es la realidad, una realidad que, por cierto, cambia de forma constante y por eso tenemos que ser muy previsores y estar continuamente evaluando los datos. Y el objetivo, vuelvo a repetir, es exactamente el mismo que antes, ¿no? Dotar a nuestros clientes de la mejor experiencia en la relación con Mapfre y además ir mejorando de forma continua y de forma escalable esa experiencia. Pues analizando las interacciones que tienen los clientes con la compañía, analizando también todo lo que se está haciendo no solo en el sector sino en otras industrias. En este tema yo siempre menciono que hasta hace no muchos años todos estos congresos de profesores de universidad, de investigadores, de Machine Learning, inteligencia artificial, pues prácticamente la gran mayoría eran personas que venían del ámbito de la universidad y de los centros de investigación. No obstante, cuando acudimos a un evento de estas características nos damos cuenta de que cada vez el número de profesionales que viene de la industria es mayor, en muchos congresos incluso llegando a superar a los profesionales o investigadores o profesores que vienen del ámbito universitario, ¿no? Entonces, yo creo que la industria en general está escalando los foros en los que está buscando información o está buscando nuevas ideas para acometer en su día a día, ¿no? Y por eso la respuesta a la pregunta es no cerramos a nada. Por supuesto, lo más inmediato es evaluar la interacción del cliente en su día a día con la empresa, con los comerciales, con las aplicaciones web, pero a partir de ahí hacer un trabajo continuo de exploración pues, sobre los artículos que se publican, internet, congresos, conferencias. Hay que mantener una red de contactos muy amplia y muy diversa y no cerrarse a lo que pueden ser necesidades de un sector concreto, porque lo que se está haciendo en algo que aparentemente no tiene nada que ver, cambiando 4 cosas o incluso sin cambiar nada, te puedes dar cuenta de que te puede resultar útil a ti. Permite, por supuesto, generar una mayor confianza a los clientes porque ya al darles un trato personalizado, por lo menos al intentar dar ese trato personalizado, estás hablando a los clientes de tú a tú, es decir, no le estás tratando como un cliente generalista, sino ya es una persona con nombre y apellidos, algo más que un número, con unas necesidades concretas, que vive en un lugar concreto, que tiene unas, digamos, condicionantes familiares determinados y por tanto toda la experiencia en la relación con la compañía está orientada a ese contexto y eso le hace que sea un trato mucho más personalizado, lo cual genera confianza. Sin duda, porque al final yo creo que cuando el cliente es capaz de interactuar con la compañía a través de grandes experiencias que de alguna forma se quedan en el recuerdo, pues eso otorga confianza y la confianza al final se traduce en clientes más fieles y digamos pues en clientes que además transmiten los valores de la marca y el trabajar de la casa por lo que es por la sociedad y por su entorno. Creo que depende mucho de la compañía, porque efectivamente hay muchas veces que más que un problema de implantación de una tecnología, hay un problema de metodología, de intentar arrancar con la metodología y con los procesos concretos, intentar poner en los lugares oportunos a las personas que realmente pueden desarrollar esa tecnología y pueden desarrollar esos proyectos. Yo creo que en el sector a nivel global hay que seguir trabajando mucho en este ámbito. En el caso de Mapfre creo que la semilla ya está y está muy bien sembrada, ya lo que tenemos que hacer es tener un poco de paciencia para dejar que el árbol crezca y empiece a producir sus frutos. Pues ahora mismo, como os comentaba, estábamos en una fase muy incipiente, pero esperamos pues, detectar de antemano, pues, por ejemplo, que un cliente pues, ha podido contratar un viaje largo
muchas veces no tenemos la costumbre de contratar un seguro de viaje para un viaje fuera de nuestro país, y si tenemos un pequeño accidente, aunque puede ser me he caído, me he roto la pierna, pues puedo tener unos sobrecostes clínicos importantes, cuando a lo mejor los seguros de viaje son un importe muy reducido. Entonces, con algún tipo de aplicación, pues podríamos intentar anticiparnos a esas necesidades para ofrecerles esos productos que realmente pues tienen la garantía de que si algo sucede, esperemos que no y disfrute de sus vacaciones, pero si algo sucede, pues va a tener la mejor atención posible para volver a su casa pues en las mejores condiciones. Pues estamos empezando a analizar un poco más de detalle, por ejemplo, la interacción de los clientes con la web, de tal forma que podamos un poco reducir los tiempos de espera cuando le devolvemos la llamada, o ya de forma que cuando se le devuelve la llamada pues se le devuelva con un poco más de información por parte de la gente, con el objetivo de reducir los tiempos que suceden entre que el cliente hace una tarificación en la web y realmente contrata un producto, ¿no? Entonces, analizando lo que es todo el contexto de la información facilitada por el cliente junto con la propia dinámica de negocio, lo que intentamos es realmente activar esa contratación de la forma más ágil, más amena posible y más segura al mismo tiempo, porque hay un punto muy importante en todo esto y es garantizar la seguridad de la información, el cumplimiento a rajatabla de todo lo que es el reglamento de protección de datos, que es algo absolutamente básico para cualquier compañía, y en una aseguradora que además está fuertemente regulada, pues es más crítico todavía. Hay muchos frentes que atacar, pero desde luego que hay grandes posibilidades. Por ejemplo, Mapfre tiene Insurespace, una iniciativa en la que busca colaborar con startups, y allí tuvimos ocasión de escuchar un proyecto que me parece sumamente interesante de todo lo que se puede aplicar, ¿no? Hay una startup, por ejemplo, que lo que está haciendo es a base de cámaras instaladas en el hogar, donde la imagen, por cierto, no se emite a internet, sino se te queda, digamos, en los propios aparatos o máquinas que se instalan en el hogar, puede detectar la caída de personas mayores, ¿no? Uno de los accidentes más graves y más frecuentes con las personas mayores son la rotura de cadera. Y además es muy incómodo, ¿no? Entonces, pues gracias a esas cámaras que están en el hogar, puede detectar si una persona se ha caído. Además, se puede conectar a un dispositivo tipo Alexa, que en el caso de que detecte una caída, pues emita una voz, digo, María, me parece que te has caído, ¿te encuentras bien? Y en función de la respuesta del sujeto o de no escuchar respuesta, pues puede enviar entonces un SMS, un WhatsApp o una llamada a la persona de confianza que se haya configurado, pues el marido, o el hijo, la hija, etc. Entonces, ese tipo de cosas que todavía son muy incipientes y es cierto que están un poco inmaduras, pues es lo que debe a todos abrirnos la cabeza y digamos que un poco incentivarnos para pensar de forma diferente, y de forma que bueno, pues podamos dentro de pocos años tener este tipo de aplicaciones que lo que hacen es ayudarnos en nuestro día a día. Tenemos que tener en cuenta también que, digamos, la esperanza de vida está creciendo y queremos vivir los años que nos tocan por vivir de la mejor forma posible, ¿no? Y ahí pues todas estas herramientas que nacen bajo el paraguas de la ciencia de datos y con el apoyo de lo que son las tecnologías Big Data, pues tienen mucho que decir y tienen mucho que aportar. Pues mira, ahora mismo tenemos, por ejemplo, un proyecto en Mapfre. Yo formo parte del piloto, tengo la pulserita que tengo que monitoriza mis pasos y mis pulsaciones, que es la que suelo llevar cuando hago deporte, y la comparto los datos de forma anonimizada junto con otros muchos empleados con una aplicación piloto que estamos haciendo en Mapfre, y a través de un proceso de gamificación por los que buscamos es incentivar una serie de comportamientos saludables en la organización. Tenemos un reto, por ejemplo, de cuál es la Dirección General Territorial, que es una forma de división administrativa en Mapfre, que más kilómetros anda al mes o a la semana, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que debe ser el objetivo de todo este tipo de componente en el tema de salud. Antes comentábamos que el periodo o lo que es la esperanza de vida está creciendo y tenemos que intentar maximizar el sistema de prevención, ¿no? Porque lo que nos interesa a todos es no ir al hospital. Por supuesto, si tenemos que ir, que nos traten muy bien, pero el objetivo es evitar esa angina de pecho, no que cuando tengamos la angina de pecho nos traten bien, que también, ¿no? Pero mejor que no nos dé. Y para eso la única solución es mejorar los sistemas de prevención. Mejorar los sistemas de prevención está muy ligado a un comportamiento saludable.
Y para tener un comportamiento saludable hay que medir qué es lo que estás haciendo bien, qué puedes hacer mejor, ¿no? Entonces, este es el piloto, por ejemplo, que estamos llevando a cabo en Mapfre, pues, compartiendo de forma anonimizada los datos de las pulseras de actividad. De tal forma que a mí, por ejemplo, pues, en la aplicación que tengo, pues, en función de mi gasto calorífico, pues, del deporte que hago, no hago, ¿no? Compatibilizado también con trabajo en familia, pues me puede recomendar unos menús u otros. Y bueno, pues ahí vemos cómo cosas que parecen muy simples, pero realmente tienen valor. Yo ya tengo una aplicación que me da un aviso de, ojo, esta semana pues no has hecho tanto como normalmente solías hacer, pues a lo mejor te recomiendo más ensalada o más verdura. Ojo, esta semana he detectado que has ido al gimnasio 4 veces, además incluso a día de mañana le podremos poner a lo mejor el tipo de ejercicio que he hecho y te recomiendo pues más proteínas, ¿no? Esas son ideas de lo que hay encima de la mesa, de todas las posibilidades que hay. Normalmente todos tenemos mucho miedo de con quién estamos compartiendo nuestros datos, y es cierto, y debemos preocuparnos de esos temas. Pero lo que podemos decir es que en el caso de España tenemos afortunadamente, un poco para romper también ese miedo que hay en torno al Big Data, un organismo oficial que funciona estupendamente bien, que es la Agencia de Protección de Datos. Estamos en Europa con un código legal, es el Reglamento General de Protección de Datos, que es una referencia para muchos países del mundo, y debemos tener confianza, debemos ser precavidos a la hora de gestionar nuestra información personal, leer los términos que aparecen pues, en las distintas aplicaciones que nos instalamos, pero con confianza, porque estamos en un entorno que invita a tener esa confianza y a aprovechar todas las posibilidades que nos están dando pues, lo que es la ciencia de datos, como por ejemplo optimizar el sistema de prevención, optimizar nuestros hábitos saludables, etcétera, etcétera, etcétera.